En el principio de aquella noche eterna, cuando el viento susurraba secretos antiguos entre las montañas y el cielo parecía inclinarse sobre la tierra, un joven llamado Elías caminaba sin rumbo, con el corazón cargado de dudas y el alma sedienta de respuestas. Había oído desde niño que los salmos eran el eco del alma de los hombres hacia Dios, una mezcla de clamor, guerra espiritual, adoración profunda y consuelo que abrazaba incluso al más quebrantado. Sin embargo, nunca los había sentido realmente, hasta esa noche. Elías no huía de un enemigo visible, sino de una batalla interior que parecía consumirlo. Sentía que fuerzas invisibles lo rodeaban, pensamientos oscuros que susurraban derrota, miedo y desesperanza. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuelo. Cuando no sepas qué hacer, clama como los salmistas, porque en su clamor hay poder. Con manos temblorosas, levantó la mirada al cielo y pronunció palabras torpes pero sinceras, como si su voz abriera una puerta en medio de la oscuridad. Y algo ocurrió. El viento cambió. El silencio se volvió profundo, casi sagrado, como si el universo estuviera escuchando. En ese instante, Elías sintió que no estaba solo. Una fuerza lo rodeó, no como una tormenta destructiva, sino como un escudo invisible. Era el poder del clamor, el inicio de una guerra espiritual donde no se levantaban espadas, sino palabras llenas de fe. Sin embargo, en lo profundo de su mente, otra voz emergió, una voz firme, sabia, diferente. No era un grito, sino una enseñanza. Era como si los proverbios mismos cobraran vida, hablándole con claridad. El camino del sabio no es el del miedo, sino el del entendimiento. Aquella voz no lo obligaba, lo guiaba, no lo empujaba, lo enseñaba. Elías comprendió entonces que no solo necesitaba clamar, sino aprender. No bastaba con luchar, debía hacerlo con sabiduría. La noche avanzaba, y con ella algo dentro de él despertaba. La batalla apenas comenzaba, pero también el propósito. Y justo cuando el joven dio un paso hacia lo desconocido, una sombra se movió entre los árboles, como si la guerra que había iniciado en su interior ahora estuviera a punto de manifestarse en el mundo real. La sombra no era una ilusión. Se deslizó entre los árboles con una presencia densa, como si absorbiera la luz misma de la luna. Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero esta vez no retrocedió. Algo había cambiado dentro de él. Las palabras que había pronunciado momentos antes aún vibraban en su interior, como si cada una de ellas hubiera encendido una llama invisible en su espíritu. El silencio del bosque se rompió con un susurro profundo, casi imperceptible, pero cargado de intención. No era un sonido natural, era una voz que no pertenecía a la tierra, ni al cielo, sino a ese espacio oscuro donde habitan los temores que los hombres nunca enfrentan. La sombra avanzó un paso más y entonces tomó forma. No completamente visible, pero sí lo suficiente para revelar su naturaleza inquietante. Elías sintió miedo, pero también recordó. Recordó que los salmos no eran solo palabras hermosas, sino armas espirituales. Recordó que en ellos los hombres clamaban en medio de la guerra, rodeados de enemigos, y aún así declaraban victoria. Cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y dejó que su voz saliera con firmeza, ya no temblorosa, sino cargada de una fe naciente. Sus palabras no fueron largas, pero sí poderosas. Y la sombra reaccionó. Se detuvo, como si algo invisible la hubiera frenado. El aire se volvió más denso, cargado de una tensión que parecía dividir la realidad en dos. La oscuridad que avanzaba y la luz que comenzaba a levantarse desde el interior de Elías. En ese momento, la voz sabia regresó, más clara que antes, como si los proverbios se manifestaran nuevamente en su mente.
El sabio no solo habla, sino que discierne. No solo enfrenta, sino que entiende el momento de actuar. Elías abrió los ojos. Ya no era el mismo joven perdido que había entrado al bosque. Ahora sabía que no estaba simplemente enfrentando una sombra, sino una prueba, una batalla donde cada palabra, cada pensamiento, cada decisión tenía peso. No podía dejarse llevar por el miedo ni por la impulsividad. Debía caminar con fe, pero también con sabiduría. La sombra, al percibir ese cambio, emitió un sonido grave, como si se preparara para atacar. El viento comenzó a agitarse con fuerza, levantando hojas y polvo a su alrededor. Era evidente, el enfrentamiento era inevitable, pero justo cuando parecía que todo estallaría en ese instante, una luz tenue apareció a lo lejos, entre los árboles, como una señal inesperada. La luz no era como ninguna que Elías hubiera visto antes. No brillaba con intensidad cegadora, ni iluminaba todo el bosque, pero tenía algo distinto, algo que transmitía paz en medio del caos. Era una luz firme, constante, como si no dependiera del entorno, sino de una fuente más profunda. La sombra, que momentos antes parecía dominar el lugar, retrocedió ligeramente, como si reconociera aquello que se aproximaba. Elías entrecerró los ojos tratando de distinguir su origen. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una mezcla de expectativa y reverencia. La guerra no había terminado, apenas estaba tomando forma, y aquella luz parecía ser una respuesta, o tal vez una guía, un paso, luego otro. Elías comenzó a caminar hacia ella. Cada paso que daba era una decisión, un acto de fe. El viento que antes rugía ahora parecía susurrar, como si el mismo ambiente se estuviera transformando. La sombra, sin embargo, no desaparecía. Permanecía allí, observando, esperando. Era como si entendiera que la batalla no se ganaba con un solo movimiento, sino con perseverancia. Entonces, mientras avanzaba, la voz regresó. Pero esta vez no era solo una enseñanza breve, era más profunda, más clara, como si los proverbios se abrieran delante de él en forma de verdad viva. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquellas palabras atravesaron a Elías con fuerza. Comprendió. La batalla no estaba afuera, estaba dentro. La sombra no era solo un enemigo externo, sino una manifestación de sus propios temores, dudas y heridas no sanadas. Y la luz representaba la verdad, la sabiduría, la presencia que no abandona. Elías se detuvo, cerró los ojos, y esta vez no habló con desesperación, sino con intención. Sus palabras, inspiradas en los salmos, comenzaron a fluir como un río que encuentra su cauce. Ya no eran torpes ni inseguras, eran declaraciones, eran afirmaciones de fe, eran guerra espiritual en su forma más pura, y algo cambió. La sombra se agitó violentamente, como si cada palabra pronunciada fuera una chispa que la debilitaba. El aire se tensó una vez más, pero esta vez no era la oscuridad la que dominaba. Era la confrontación directa entre la luz y las tinieblas. Elías abrió los ojos y vio cómo la luz se acercaba aún más, revelando una figura que comenzaba a tomar forma entre los árboles. No estaba solo. Nunca lo estuvo, pero justo cuando esa figura estaba a punto de mostrarse por completo, la sombra lanzó un rugido que hizo temblar la tierra misma. El rugido sacudió el bosque como un trueno nacido desde lo profundo de la tierra, y los árboles parecieron inclinarse ante la violencia de aquella manifestación oscura. Elías sintió el impacto en su pecho, como si la misma atmósfera intentara aplastarlo. Pero no cayó. Esta vez no. Sus pies permanecieron firmes, anclados no en la tierra, sino en una convicción que apenas comenzaba a comprender. La figura envuelta en luz avanzó un paso más. Ahora era visible,
No tenía un rostro definido, pero irradiaba autoridad. No imponía miedo, sino una reverencia profunda, como si su sola presencia ordenara el caos. La sombra, que momentos antes parecía invencible, retrocedió con violencia, distorsionándose, intentando expandirse para recuperar el dominio que estaba perdiendo. Elías quedó en medio de ambos, luz y oscuridad, verdad y mentira, fe y temor. Y en ese instante, la voz volvió a hablar dentro de él, no como un susurro, sino como una declaración firme. La respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Elías comprendió que no se trataba de gritar más fuerte que la oscuridad, sino de responder con la verdad correcta en el momento correcto. La guerra espiritual no era ruido, era precisión. La sombra se lanzó hacia él, no como una figura sólida, sino como una ola de desesperación, recuerdos dolorosos, culpas, fracasos y mentiras que intentaban envolverlo. Elías sintió cada uno de esos pensamientos, intentando penetrar su mente, debilitando su fe. Era un ataque directo a su corazón, pero entonces él habló. No improvisó, no dudó. Sus palabras fueron como las de los antiguos salmistas, llenas de autoridad, nacidas desde lo más profundo de su ser. Declaró protección, declaró presencia, declaró que no estaba solo. Y mientras hablaba, no lo hacía para convencer a la sombra, lo hacía para reafirmar la verdad dentro de sí mismo. La reacción fue inmediata. La oscuridad se fragmentó, como si no pudiera sostenerse frente a una verdad firme. La figura de luz extendió su presencia, envolviendo el espacio con una paz poderosa, no débil, sino firme, invencible. Elías sintió cómo su respiración se estabilizaba, cómo su mente se aclaraba, cómo su corazón dejaba de temblar. Pero la batalla no había terminado. La sombra, aunque debilitada, no había desaparecido. Se replegó, se escondió entre los árboles como una amenaza que espera el momento exacto para volver a atacar. Y en ese silencio que siguió, la figura luminosa se detuvo frente a Elías, como si ahora el siguiente paso dependiera completamente de él. No de la luz, no de la sombra, sino de su decisión. Y justo cuando Elías estaba a punto de hablar, de preguntar, de entender quién estaba frente a él, la luz comenzó a cambiar, como si estuviera a punto de revelarle algo que transformaría todo lo que creía saber. La luz comenzó a pulsar suavemente, como si respirara. No era un cambio abrupto, sino una transformación profunda, casi viva. Elías sintió que algo en su interior respondía a ese ritmo, como si su propio corazón se alineara con aquella presencia luminosa. Ya no había miedo en él, pero sí una expectación intensa, como quien está a punto de descubrir un secreto que redefine todo. La figura dio un paso hacia él, y aunque no tenía un rostro claro, Elías sintió que estaba siendo mirado completamente. No solo su exterior, sino sus pensamientos, sus heridas, sus recuerdos más ocultos. Era una mirada que no juzgaba, pero tampoco ignoraba. Una mirada que conocía. Entonces la voz volvió, pero esta vez no provenía solo de su mente, parecía resonar en todo el espacio. ¿Estás dispuesto a aprender, no solo a luchar? La pregunta lo atravesó. Elías abrió la boca, pero ninguna palabra salió, porque en ese instante entendió algo que antes había pasado por alto. Había estado enfocado en vencer la oscuridad, pero no en transformarse a sí mismo. Y sin transformación no hay victoria duradera. La luz se intensificó ligeramente y con ella llegaron más palabras, como si los proverbios se desplegaran uno tras otro dentro de su conciencia. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Elías bajó la mirada. Recordó sus reacciones pasadas, su desesperación,
su miedo, su forma de enfrentar la vida sin dirección. Y por primera vez no se defendió de esos recuerdos, los reconoció. La figura luminosa no se movió, pero su presencia se volvió aún más clara, como si estuviera esperando esa rendición sincera. No era derrota, era inicio. Elías respiró profundamente y entonces habló, no con la voz de alguien que intenta demostrar fuerza, sino con la humildad de quien reconoce su necesidad. Enséñame. El silencio que siguió no fue vacío, fue lleno. La luz respondió no con palabras, sino con revelación. Imágenes comenzaron a formarse en su mente, momentos de su vida, decisiones que había tomado, caminos que había elegido. Pero esta vez no los veía desde su perspectiva limitada, sino desde una comprensión más amplia. Cada error tenía una lección, cada caída un propósito, cada batalla una enseñanza. Y entonces lo entendió. Los salmos le daban la fuerza para clamar y resistir, pero los proverbios le enseñaban cómo vivir. Ambos eran necesarios, ambos eran poder. Pero justo cuando esa comprensión se asentaba en su interior, la sombra volvió a moverse entre los árboles, más silenciosa que antes, más estratégica. Ya no atacaría con fuerza, ahora atacaría con inteligencia, y eso hacía la batalla aún más peligrosa. El silencio que siguió no fue señal de paz, sino de estrategia, porque la sombra había cambiado su forma de actuar y ya no se manifestaba con rugidos ni con violencia evidente, sino con una sutileza peligrosa que se infiltraba en los pensamientos, en las emociones, en los recuerdos más profundos de Elías, como si hubiera aprendido que la fuerza no había sido suficiente y ahora buscara entrar por donde la mente se debilita sin darse cuenta. Y fue en ese instante cuando Elías sintió algo distinto, no un ataque externo, sino una duda interna que comenzó a formarse lentamente, como una grieta casi invisible en una roca aparentemente firme. Una duda que no gritaba, que no asustaba de inmediato, pero que susurraba con insistencia, cuestionando todo lo que acababa de vivir, todo lo que había sentido, todo lo que había aprendido, y por un momento el joven se quedó inmóvil, porque entendió que esta nueva fase de la batalla no sería evidente, no sería fácil de identificar y por lo tanto requeriría algo más que valentía, requeriría discernimiento, requeriría sabiduría. La luz permanecía frente a él, constante, firme, pero ya no intervenía de manera directa, como si ahora le correspondiera a Elías aplicar lo aprendido, como si este fuera el verdadero examen, el momento donde la teoría se convierte en acción, donde la fe se traduce en decisiones concretas, y en medio de ese escenario, la voz volvió a resonar dentro de él, pero esta vez no como una enseñanza general, sino como una advertencia precisa que parecía provenir del corazón mismo de la sabiduría. Fíate de lo profundo, pero no de tu propia prudencia limitada. Reconoce la verdad en cada paso, y ella enderezará tu camino. Y aunque las palabras eran claras, el desafío no desaparecía, porque la sombra seguía allí, invisible, trabajando en lo oculto. Elías comenzó a caminar lentamente, no hacia la sombra, ni alejándose de la luz, sino avanzando con intención, como quien decide no quedarse paralizado, como quien entiende que la guerra espiritual no se gana quedándose quieto, sino avanzando con dirección. Y mientras daba cada paso, pensamientos contradictorios intentaban interrumpir su enfoque, recuerdos de fracasos pasados, voces que alguna vez lo hicieron sentir insuficiente, momentos donde había dudado de sí mismo y de todo lo que creía. Y fue entonces cuando comprendió que la verdadera batalla no estaba en lo que veía, sino en lo que aceptaba dentro de su mente. Respiró profundamente y decidió no reaccionar de inmediato. Decidió no dejarse arrastrar por cada pensamiento que aparecía, porque ahora entendía que no todo lo que llega a la mente merece ser aceptado.
Y en ese acto de resistencia silenciosa, algo comenzó a fortalecerse dentro de él, una claridad que no venía de su propia capacidad, sino de aquella combinación poderosa que había descubierto, el clamor de los salmos y la dirección de los proverbios, la fuerza para resistir y la sabiduría para decidir, y en ese equilibrio comenzó a encontrar estabilidad. Pero la sombra no se rendía, y en su nueva estrategia lanzó una ilusión, no visible para los ojos, sino perceptible para el corazón. Una sensación de soledad, como si la luz ya no estuviera tan cerca, como si todo lo que había experimentado hubiera sido momentáneo, pasajero, casi imaginario. Y por un instante el pecho de Elías se apretó, porque esa sensación era más peligrosa que cualquier ataque directo. Era la insinuación de que estaba solo otra vez. Sin embargo, no reaccionó como antes, no entró en pánico, no retrocedió, porque algo en su interior ya había cambiado de forma irreversible, y en medio de ese intento de engaño, levantó su voz, no con desesperación, sino con convicción, declarando lo que sabía, afirmando lo que había aprendido, proclamando que la verdad no dependía de lo que sentía en ese momento, sino de lo que ya había sido revelado en su interior, y al hacerlo, la ilusión comenzó a desvanecerse lentamente, como niebla que no puede sostenerse ante la claridad del día. El aire volvió a estabilizarse, la sensación de peso desapareció, y la presencia de la luz se hizo nuevamente evidente, no porque se hubiera ido antes, sino porque ahora Elías había aprendido a percibirla más allá de sus emociones, más allá de sus pensamientos momentáneos, y fue en ese instante cuando comprendió que la batalla había escalado a un nivel más profundo, más real, más decisivo. Y justo cuando parecía que había logrado estabilizarse por completo, una nueva perturbación surgió en el horizonte del bosque, no como una sombra individual, sino como múltiples presencias moviéndose al mismo tiempo, como si aquello que enfrentaba no fuera un solo enemigo, sino algo mucho más grande, mucho más complejo, algo que estaba a punto de revelar la verdadera dimensión de la guerra en la que había entrado. Elías permaneció firme, pero esta vez no porque no sintiera temor, sino porque había aprendido a no dejarse gobernar por él. Y mientras su mirada se extendía hacia la profundidad del bosque, aquellas múltiples presencias comenzaron a hacerse más claras, no en forma definida, sino como movimientos sincronizados, como si respondieran a una inteligencia superior, una estrategia coordinada que superaba el ataque individual que había enfrentado antes. Y en ese instante comprendió que la batalla había alcanzado un nuevo nivel, uno donde ya no bastaba resistir un solo pensamiento o una sola emoción, sino mantenerse firme frente a una presión constante, organizada, persistente, que buscaba desgastarlo poco a poco hasta quebrar su voluntad. La luz seguía allí, pero no intervenía directamente, y eso, lejos de debilitarlo, lo obligaba a asumir su papel con mayor responsabilidad, porque ahora entendía que no estaba siendo abandonado, sino entrenado, fortalecido, preparado para algo más grande, y en medio de esa comprensión, la voz de sabiduría volvió a manifestarse en su interior, no como una frase aislada, sino como una estructura completa de entendimiento que parecía ordenarlo todo. El prudente ve el mal y se aparta, pero el simple sigue adelante y recibe el daño. Y aquellas palabras no lo invitaban a huir, sino a discernir, a no actuar por impulso, a no lanzarse sin dirección, a moverse con propósito. Elías respiró profundamente y observó con atención. No reaccionó de inmediato. No levantó su voz, no avanzó sin pensar, porque comprendía que la guerra espiritual no se trataba de demostrar fuerza constantemente, sino de saber cuándo actuar y cómo hacerlo. Y mientras analizaba la situación, notó algo importante. Aquellas presencias no avanzaban directamente hacia él,
sino que se movían en círculos, como si intentaran rodearlo, cerrando poco a poco el espacio, reduciendo sus opciones, creando una sensación de encierro que buscaba generar presión psicológica antes de cualquier confrontación directa. Y fue en ese momento cuando Elías entendió la intención detrás de esa estrategia. No buscaban atacarlo de frente, buscaban hacerlo sentir atrapado, sin salida, sin control, llevándolo a reaccionar de forma impulsiva, a cometer errores, a actuar desde el miedo. Y esa comprensión fue clave, porque en lugar de caer en la trampa, decidió hacer lo contrario, decidió detenerse completamente, afirmarse en su lugar, y en vez de mirar a las sombras, dirigió su atención hacia la verdad que ya había sido sembrada en su interior. Cerró los ojos por un instante y dejó que las palabras que había aprendido tomaran forma dentro de él, no como repetición mecánica, sino como convicción viva. Y en ese silencio intencional, algo comenzó a cambiar. Su respiración se volvió más estable, su mente más clara, su corazón más firme, y cuando volvió a abrir los ojos, ya no veía el movimiento de las sombras con la misma percepción. Ahora podía distinguir patrones, intenciones, debilidades, y eso transformaba completamente la situación. Entonces dio un paso, uno solo, pero fue suficiente, porque no fue un paso de huida ni de desesperación. Fue un paso de autoridad, un movimiento que rompía el círculo invisible que intentaban formar a su alrededor, y al hacerlo, las presencias reaccionaron de inmediato, alterando su patrón, perdiendo momentáneamente la sincronización, como si no esperaran una respuesta tan precisa, tan controlada, tan consciente. Elías no levantó la voz esta vez, no necesitaba hacerlo, porque comprendía que la verdadera fuerza no siempre se expresa en lo visible. Y mientras avanzaba con determinación, una sensación nueva comenzó a surgir dentro de él. No era euforia, no era emoción desbordada, era algo más profundo, más estable, una seguridad que no dependía de las circunstancias, sino de la verdad que había decidido sostener. Sin embargo, esa seguridad fue puesta a prueba de inmediato, porque en medio del desorden momentáneo de las sombras, una presencia distinta emergió entre ellas, más densa, más definida, más consciente, como si fuera el origen de aquella estrategia, y su aparición cambió completamente la atmósfera, porque ya no se trataba de múltiples amenazas dispersas, sino de una inteligencia central que ahora fijaba su atención directamente en Elías. Y en ese instante, el joven comprendió que todo lo anterior había sido solo preparación, porque lo que estaba a punto de enfrentar no sería una simple prueba de resistencia, sino una confrontación directa con algo que conocía exactamente cómo pensaba, cómo dudaba y cómo reaccionaba. La presencia que emergió entre las sombras no avanzó de inmediato, y precisamente en esa quietud residía su mayor peligro, porque no necesitaba precipitarse, no necesitaba demostrar fuerza bruta. Su poder estaba en el conocimiento, en la precisión, en la forma en que parecía comprender cada rincón de la mente de Elías, como si hubiera estado observándolo desde mucho antes, estudiando sus reacciones, sus debilidades, sus momentos de duda, y ahora, al revelarse, no lo hacía para intimidar con ruido, sino para dominar con certeza, y esa diferencia era suficiente para hacer que el aire se volviera más pesado, más tenso, más difícil de ignorar. Elías no retrocedió, pero tampoco avanzó, porque entendía que este no era un momento para moverse sin dirección, sino para mantenerse firme, para sostener lo que había aprendido sin dejarse arrastrar por la intensidad del instante. Y mientras sus ojos se fijaban en aquella presencia, comenzó a notar algo inquietante. No tenía una forma clara, pero adoptaba fragmentos de figuras conocidas, recuerdos, rostros del pasado, escenas que parecían familiares, como si intentara confundirse con su propia historia, como si quisiera borrar la línea entre lo que era externo
y lo que pertenecía a su interior, y en ese punto la batalla se volvió aún más delicada. La voz dentro de él no tardó en manifestarse, pero esta vez no fue inmediata ni contundente. Fue pausada, como si le diera espacio para pensar, para discernir, para no depender completamente de una guía externa, sino de la sabiduría que ya había comenzado a formarse en su interior. Y en ese silencio activo, Elías recordó una verdad esencial que había aprendido en medio del proceso. No todo lo que parece familiar es verdadero, no todo lo que evoca el pasado tiene autoridad sobre el presente. Y ese entendimiento comenzó a romper la ilusión que aquella presencia intentaba construir. La figura avanzó un paso, y con ese movimiento las imágenes a su alrededor se intensificaron. Voces del pasado, palabras que alguna vez lo marcaron, errores que aún pesaban en su memoria. Todo apareció al mismo tiempo, no como recuerdos lejanos, sino como realidades que parecían querer arrastrarlo de nuevo a un lugar donde la duda gobernaba, donde la culpa tenía voz, donde la inseguridad dictaba decisiones. Y por un instante, la presión aumentó de tal manera que incluso respirar parecía un esfuerzo consciente. Pero Elías no reaccionó como antes. No intentó huir de esas imágenes. No trató de negarlas, las observó, las reconoció, pero no las aceptó como verdad presente. Y en ese acto de discernimiento, algo poderoso ocurrió, porque la batalla dejó de ser emocional y se convirtió en espiritual, en su forma más pura, en una decisión consciente de no someterse a lo que no estaba alineado con la verdad que había aprendido. Y fue entonces cuando levantó su voz nuevamente, no con desesperación, no con miedo, sino con una firmeza que venía de la comprensión, declarando que su identidad no estaba definida por sus errores, que su pasado no tenía autoridad sobre su presente, que la verdad era más fuerte que cualquier recuerdo distorsionado. La reacción fue inmediata. Las imágenes comenzaron a fracturarse. Las voces se desvanecieron. La figura misma se distorsionó por un instante, como si la claridad hubiera expuesto su verdadera naturaleza, como si no pudiera sostenerse cuando la mentira dejaba de ser aceptada. Y ese fue el primer momento en que Elías percibió una debilidad real en aquel adversario, no en su forma, sino en su fundamento. Sin embargo, la presencia no desapareció. Al contrario, se estabilizó nuevamente, pero ahora sin intentar disfrazarse, sin recurrir a ilusiones, revelando una esencia más directa, más confrontativa, como si hubiera decidido cambiar de estrategia una vez más, abandonando el engaño para pasar a una confrontación más abierta, más intensa, más peligrosa. El aire volvió a tensarse, el bosque pareció detenerse. Y Elías sintió en lo profundo de su ser que lo que estaba por ocurrir no sería una simple continuación de la batalla, sino un punto decisivo, un momento donde todo lo aprendido sería puesto a prueba de forma completa, sin margen de error, sin espacio para la duda. Y justo cuando aquella presencia dio un paso más hacia él, como iniciando el enfrentamiento final de esa fase, la luz que había permanecido constante comenzó a expandirse de una manera diferente, no solo como protección, sino como una manifestación activa, como si estuviera a punto de intervenir de una forma que cambiaría completamente el curso de la batalla. La expansión de la luz no fue repentina ni violenta, sino profunda y envolvente, como si emergiera desde una dimensión más alta que no dependía del espacio ni del tiempo, y en ese despliegue silencioso pero poderoso, todo el entorno comenzó a transformarse de una manera que Elías no podía ignorar, porque ya no se trataba solo de una sensación interior, sino de una manifestación real que alteraba la percepción misma del lugar,
haciendo que el bosque dejara de parecer un campo de amenaza y comenzara a revelarse como un escenario de propósito, donde cada elemento, cada sonido, cada movimiento tenía un significado más allá de lo evidente. La presencia oscura se detuvo por primera vez sin intentar avanzar ni retroceder, como si reconociera que algo había cambiado de forma irreversible, y en ese instante la tensión no desapareció, pero se equilibró, porque ya no era una lucha desigual. Ahora había una claridad que no podía ser ignorada, una autoridad que no necesitaba imponerse porque simplemente era. Y Elías, al percibir esto, sintió como su interior se alineaba con esa misma firmeza, como si todo lo que había aprendido hasta ese momento encontrara finalmente su lugar dentro de él. La voz no habló de inmediato, y ese silencio no fue ausencia, sino confirmación, como si ya no fuera necesario repetir lo que había sido entendido, como si el siguiente paso dependiera completamente de la decisión consciente de Elías. Y en medio de ese momento suspendido, el joven comprendió algo que transformó su perspectiva por completo. La batalla no era para destruir a la oscuridad, sino para mantenerse firme en la verdad, sin importar la presencia de ella, porque la luz no necesita luchar para existir, solo necesita ser sostenida. Esa comprensión cambió su postura. Ya no estaba en guardia como alguien que espera un ataque. Ahora estaba firme, como alguien que reconoce su posición. La presencia oscura, al percibir ese cambio, reaccionó de una manera distinta, no con agresividad inmediata, sino con una presión más intensa, como si intentara quebrar esa nueva estabilidad antes de que se consolidara completamente. Y en ese intento, el entorno volvió a distorsionarse, pero esta vez no con recuerdos ni con ilusiones del pasado, sino con escenarios posibles, futuros inciertos, situaciones que aún no habían ocurrido, pero que se presentaban como amenazas potenciales, como si la sombra estuviera intentando adelantarse al tiempo para sembrar duda en lo que aún no existía. Elías sintió el peso de esas proyecciones. Escenarios de fracaso, decisiones equivocadas, consecuencias negativas, todo presentado como una posibilidad inevitable. Pero en lugar de dejarse arrastrar por esas imágenes, recordó una verdad esencial que había comenzado a arraigarse en su interior. La sabiduría no vive en la anticipación del miedo, sino en la claridad del presente, y aferrándose a esa convicción, decidió no responder a lo que aún no era real, no aceptar como verdad lo que solo era una proyección, y en ese acto de enfoque algo poderoso volvió a suceder. Las imágenes del futuro comenzaron a desvanecerse, la presión disminuyó, la presencia oscura perdió nuevamente terreno, no porque hubiera sido atacada, sino porque no había encontrado dónde sostenerse, y en ese momento Elías entendió que el verdadero campo de batalla no era el pasado ni el futuro, sino el presente, el único lugar donde podía decidir, donde podía afirmar la verdad, donde podía mantenerse firme. La luz, al percibir esa estabilidad, se expandió aún más, no de forma invasiva, sino como una confirmación de lo que ya estaba ocurriendo dentro de él. Y en medio de esa expansión, algo nuevo comenzó a revelarse. No una figura, no una voz, sino una comprensión más profunda, como si estuviera siendo llevado a un nivel aún mayor de entendimiento, uno donde la guerra espiritual no se trataba solo de resistir ni de discernir, sino de gobernar sus propios pensamientos con autoridad. Sin embargo, esa revelación fue interrumpida, porque la presencia oscura, al verse debilitada en sus estrategias anteriores, cambió nuevamente su enfoque, y esta vez no se dirigió hacia la mente de Elías ni hacia sus emociones, sino hacia algo más profundo, algo más esencial, algo que definiría completamente el resultado de la batalla. Y en ese instante, el joven sintió un impacto interno,
no como miedo, no como duda, sino como una confrontación directa con aquello que aún no había sido completamente rendido dentro de él. El impacto no fue visible ni audible, pero sacudió a Elías desde lo más profundo de su ser, como si algo invisible hubiera tocado directamente el núcleo de su voluntad. Es el lugar donde nacen las decisiones más importantes, donde no hay máscaras ni excusas, solo verdad. Y en ese instante comprendió que la batalla había llegado a su punto más delicado, porque ya no se trataba de pensamientos pasajeros ni de emociones fluctuantes, sino de aquello que define quién es realmente cuando nadie más observa, cuando no hay presión externa, cuando todo depende de su propia elección interna. La presencia oscura no necesitó moverse, porque ahora el campo de batalla estaba completamente dentro de él. Y en ese espacio íntimo comenzaron a surgir preguntas que no eran simples dudas, sino confrontaciones directas. ¿Realmente crees lo que has declarado? ¿Estás dispuesto a sostener esa verdad cuando todo se vuelva incierto? Tu fe depende de lo que sientes o de lo que decides. Y cada una de esas preguntas no buscaba una respuesta rápida, sino una definición clara, una postura firme que no pudiera ser derribada fácilmente. Elías sintió el peso de ese momento porque entendía que no podía responder con palabras vacías. No podía repetir lo que había aprendido sin convicción. Tenía que decidir desde lo más profundo de su ser. Y en medio de ese silencio intenso, recordó cada paso que había dado, cada enseñanza que había recibido, cada momento en el que había elegido no rendirse y poco a poco, en lugar de sentirse abrumado, comenzó a encontrar claridad porque entendió que no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba ser firme. La voz de sabiduría regresó, pero esta vez no como una instrucción, sino como una confirmación que resonó con fuerza en su interior. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esas palabras no eran nuevas para él, pero ahora tenían un significado completamente distinto, porque no hablaban solo de protegerse, sino de gobernar, de decidir qué permite entrar, qué permite quedarse, qué permite influir en sus pensamientos y en sus acciones. Elías respiró profundamente, no para calmarse, sino para afirmarse, y en ese acto consciente tomó una decisión que marcó un antes y un después en la batalla. Decidió no responder desde el miedo, no reaccionar desde la duda, no dejarse llevar por la presión, sino elegir la verdad de manera deliberada, incluso si las circunstancias no cambiaban de inmediato, incluso si la presencia oscura seguía allí, incluso si la incertidumbre permanecía. Y entonces habló, no como alguien que intenta convencer a un enemigo, sino como alguien que establece una posición. Sus palabras fueron claras, firmes, sin adornos innecesarios, declarando que su fe no dependía de lo que sentía en ese momento, que su identidad no estaba sujeta a las circunstancias, que su propósito no podía ser definido por la duda ni por el temor. Y mientras hablaba, no lo hacía con intensidad emocional, sino con autoridad interna, con una certeza que no necesitaba ser validada externamente. La reacción fue inmediata, pero diferente a las anteriores. No hubo explosión, no hubo distorsión violenta, hubo un silencio profundo. La presencia oscura se detuvo completamente, como si aquella decisión hubiera alterado algo esencial, como si ya no tuviera el mismo acceso, la misma influencia, el mismo control, y en ese instante Elías comprendió que había cruzado un umbral, que algo dentro de él había sido establecido de forma permanente. La luz no se expandió esta vez, no era necesario, porque ahora no estaba solo afuera, estaba dentro de él. Sin embargo, la batalla no había terminado por completo, porque aunque la influencia había sido debilitada, aún quedaba un último nivel por enfrentar,
Uno que no tendría que ver con resistencia ni con discernimiento, sino con propósito, con el verdadero motivo por el cual todo esto había comenzado. Y justo cuando esa comprensión comenzaba a tomar forma en su mente, la presencia oscura dio un último movimiento, no de ataque, sino de retirada estratégica, como si se preparara para algo final, algo que no sería inmediato, pero sí inevitable.